¿Ahí les aparece que estoy grabando? Sí, recién me aparece, profe. Disculpe, preguntaba porque tengo un compañero que no puede entrar. Has hecho bien porque ¿sabes qué? No la estaba grabando. Así que empezamos de nuevo. No saben cómo me llamo. Tenías razón, porque si no después la tengo que grabar. Bueno, vamos a hacer un resumen rapidito del sector público. No la estaba grabando, pero no sé si alguien la hubiese estado grabando. No sé si alguien la estaba grabando y por eso me aparecía a mí como que estaba grabándose la reunión. Ahora la grabamos desde el momento cero, rapidito volvemos a hablar del sector público, porque sí les va a servir a ustedes para repasar. ¿Por qué les sirve? Porque el sector público, como les decía, es algo fundamental en nuestra materia. Toda la actividad que desarrolla el Estado a los efectos de llevar adelante el accionar y demostrar sus acciones de gobierno se canalizan a través del sector público. ¿Sí? Ese sector público está conformado entonces por todas las organizaciones que al Estado le permiten llevar adelante el funcionamiento y el objetivo o cometido de gobierno. Nosotros habíamos comenzado haciendo como un paralelismo entre el sector público-privado y los hogares. Sector público, entonces todo lo que acabamos de decir, organismos que al Estado le permite cumplir con su bienestar o el bienestar general de la población. Sector privado son las empresas privadas. Y los hogares o instituciones hemos dicho que era, por ejemplo, cualquier familia. La familia de Gabriela Sánchez, la familia de Juan Pérez, instituciones privadas sin fines de lucro, todos los organismos que ustedes conocen, que hace alguna actividad sin fines de lucro, podría caracterizarse como este tipo. ¿Sí? Este sector público está formado por organizaciones muy diversas, junto con los organismos de la administración central, automático y local conviven para lograr una finalidad de los organismos del sector. ¿Qué quiere decir esto? La administración central, nosotros hemos dicho en la clase anterior, el Estado, en su actividad como Estado gubernamental, desarrolla muchas actividades, las cuales algunas puede delegar y otras no. Las que puede delegar no entrarían dentro de esta administración central. Funciones muy importantes que el Estado no va a poder delegar. Por ejemplo, todo lo que conforma la ley de ministerio, que creo que también la hemos subido al aula virtual, y todos los distintos ministerios están formando parte de esa administración central. Hoy en día, como cuestiones de público conocimiento, se sabe el tema de salud, el COVID y la pandemia, ha cobrado mucha importancia el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que tratar de resolver problemas concretos que está teniendo la población en la actualidad, uno de los cuales es ver si se logra hacer la inmunidad en la población a través de la vacunación. Entonces hay un programa muy fuerte de vacunar, primero a los mayores de 70, después a los mayores de 60, después a los sectores de la educación, se ha ido por los sectores de la educación primaria, después va a ir por la secundaria, que todavía no está en esa etapa, después por los terciarios, al último por los universitarios, pero es un programa que tiene que ver con salir a dar inmunidad a la sociedad. Entonces el sector público abarca todo lo que el Estado en su faz de imperio, en su poder de imperio, tiene que desarrollar y concretar para satisfacer necesidades de todos nosotros como habitantes. Hoy en día la necesidad más clara que tenemos los ciudadanos en Argentina, bueno, y en el mundo en general, es ver cómo hacemos para tratar de salir airosos de esta situación de pandemia que estamos atravesando. Bien, según la doctrina, distintos autores dicen que es un conjunto de agregaciones donde conviven unidades administrativas y económicas. Administrativa, ¿por qué? Porque no siempre produce algo el Estado. Muchas veces lo que hace es recaudar, ordenar, administrar y ejecutar con esa administración. A eso hace referencia. Pero hay algunas unidades que son económicas, que producen algo, como por ejemplo empresas o sociedades del Estado o canales estatales, y hay otras que son muy heterogéneas, no son todas comunes, y todas desarrollan distintas funciones que le permite al Estado ir satisfaciendo estas necesidades. Sobre todo se las examina desde el punto de vista de la aplicación de recursos que son económicos para tener en cuenta también las características organizacionales, el origen de la propiedad y su grado de autarquía o autonomía funcional. Estas son las características de los distintos organismos que conforman ese sector público. Estas según algunos autores. ¿Qué es lo importante
Como yo les dije, nosotros trabajamos con la ley 24.156, que ya les voy a subir al aula virtual, y de esa ley en el artículo 8, que sí o sí se lo tienen que saber, define qué se entiende como sector público nacional. ¿Y por qué es tan importante? Porque toda nuestra materia, la gran parte de nuestra materia, administración y contabilidad pública, va a estar dando vuelta alrededor del sector público. ¿Qué es el sector público? Una serie de organismos que va a desarrollar de una u otra manera o va a administrar los recursos para que el Estado pueda cumplir con su función estatal. Y fíjese que acá los enumera, los dice qué es lo que lo integra. La administración nacional, las empresas y sociedades del Estado, los entes públicos excluidos expresamente de la administración nacional, porque hay algunos organismos que no forman parte de la administración nacional, pero que sí son sector público, y le agrega los fondos fiduciarios. Hace una modificación hace unos años, agregando los fondos fiduciarios. Es un tema que nosotros le empezamos a dar un poco de importancia en la materia. Los fondos fiduciarios son fondos que van un poquito alejados de la administración o del presupuesto y tienen un destino en particular, un destino específico, y el Estado los utiliza por ahí para mejorar el funcionamiento estatal con una connotación privada, le podríamos decir. Ya lo vamos a ver en detalle a fondos fiduciarios, porque es un tema específico que lo vamos a desarrollar, pero bueno, acá lo que le enumero es la composición de ese sector público. Cuando se habla de el decreto establece en el artículo 8, se considera incluido en la administración central al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Obviamente están incluidos los ministros poderes, porque los poderes son los que hacen a la administración del Estado. Nosotros tenemos un poder legislativo que está formado por cámaras, tenemos un poder ejecutivo en donde está el presidente y los distintos ministros, y tenemos un poder judicial donde está la Corte Suprema y los demás tribunales inferiores. Todo eso forma parte del sector público, porque son los que llevan al Estado a cumplir con sus fines de gobierno, con el bienestar general que nosotros pretendemos obtener. Todo esto permiten, como dice ahí, el funcionamiento del sistema administrativo financiero y el control. Las universidades nacionales, en virtud de las disposiciones legales. ¿Por qué? Porque el Estado debe dar o garantizar la educación, por ejemplo. Como el Estado no lo hace directamente, delega, como dijimos en la clase anterior, en las universidades, se crean las universidades, se le transfieren los fondos, pero las universidades tienen una independencia de criterio en cuanto a su funcionamiento y en su organización. Somos autónomos, podemos dictar nuestras disposiciones en cuanto a la estructura organizativa, que yo les comenté en la clase anterior. Tenemos, digamos, algo similar a un poder ejecutivo que sería el decanato, en el caso de cada una de las facultades, o el rectorado en el caso de la universidad. Después tenemos un consejo en cada una de las facultades, un consejo superior en la universidad, y cuando hablamos del poder judicial, hay organismos en la universidad en donde se puede dirimir ciertos conflictos que podrían presentar y podríamos hacer las veces de un poder judicial. Bien. Conclusiones entonces sobre ese sector público. La ley 24.156, siguiendo estándares internacionales, creó el concepto entonces del sector público a los fines de la misma ley. El concepto entonces del sector público se lo construye desde un concepto de ley y acá establecemos qué es lo que se lo integra. Incluye entes que la doctrina no incluía, por ejemplo, algunos autores decían que las haciendas privadas con fines concurrentes al Estado o paraestatales, la ley los toma como descentralizados. Después vamos a ver qué se entiende por centralizado y descentralizado, pero más o menos para que tengan una idea, cuando hablamos de centralización, decimos organismos que quedan bajo el ejido del poder de imperio del Estado. Cuando el Estado descentraliza, es como que delega ciertas funciones en otros, que son los que lo van a ejecutar, y es responsabilidad de otros organismos ejecutar esas tareas. En esa descentralización, hay una descentralización institucional, en donde se le atribuye, además de potestades para funcionar, se le atribuye recursos. Y también hay una descentralización burocrática, que la vamos a ver más adelante, en donde lo que se hace es delegar solamente funciones, pero el superior es el que recepta la responsabilidad última, ¿sí?
En definitiva, lo que nosotros acá queremos hacer es aclarar qué es lo que se estaría incluyendo en el sector público. Vamos a dar definiciones del sector público caracterizándolo como un sector público financiero y no financiero. El financiero, como su nombre lo indica, está conformado por todos los organismos que intervienen en el manejo de los fondos o recursos financieros del Estado, tales como el Banco Central, el Banco de la Nación Argentina y otros bancos provinciales. Esto le va a servir de ejemplo, ya vamos a volver a esta diapositiva, para este cuadrito. Yo este cuadrito lo tomo mucho en los finales. Pregunto, ¿cuál es el sector público? Y ustedes tienen que ubicar en su cabeza rápidamente este cuadro y tener ejemplos, ¿sí? Fíjense que yo ahora estoy empezando desde el sector público financiero, de abajo. El sector público financiero se conforma por instituciones públicas financieras que pueden ser bancarias y no bancarias. ¿Cuáles son las bancarias? Yo les acabo de nombrar para que ustedes pongan ejemplos ahí. El Banco Central, el Banco de la República Argentina y las instituciones bancarias privadas. Por ahí puede tener participación el Estado y tener algunos aportes en el capital de esas instituciones. ¿Cuál se les ocurre que puede ser una institución financiera no bancaria? Piensen en una institución que maneje recursos, pero que no sea banco. ¿La Caja Popular puede ser? Perfecto, la Caja Popular. Hay algunos organismos que prestan plata, algunas instituciones crediticias. ¿El ANSES, profe? ¿Cómo? ¿El ANSES puede ser un ejemplo? El ANSE, guárdalo para un poquito arriba que tenemos que buscar un ejemplo. El ANSE acá no. Acá son instituciones que prestan plata y no sean bancos. Así asocienlo. El ANSE me lo vas a guardar para una que tenemos arriba de este cuadrito. Ejemplo acá son financieras bancarias, el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación. Financieras no bancarias vamos a poner la Caja Popular de Ahorro y algunos organismos de crédito que nos presten plata y que no sean bancos, ¿sí? Empresas públicas no financieras. Van a pensar, todas las empresas públicas que no sean financieras pueden ser nacionales o regionales. ¿Qué se les ocurre? Pueden googlear. Empresas públicas, se les ocurre que puede ser que no sea financiera, ¿no? Que no maneje fondos, nacional o regional. Regional tenemos una sola, creo. ¿La conocen a Yacyretá? Sí, es una represa. Bien. Van a poner YPF, esa en profe. ejemplo. Yacyretá, Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas también. Todas las empresas en las cuales el Estado tenga participación en su capital entrarían acá, mientras no sean financieras, ¿sí? Entonces van a poner los ejemplos que ha dicho su compañera, Yacyretá, Aerolíneas Argentinas, y van a buscar en el Google, si quieren, todas las sociedades o empresas en las cuales el Estado argentino participa, no sean financieras. Bien. Canal 10, profe, también Canal sería. 10 también sería un ejemplo. Y el canal 7 del Estado, que creo que se llama ATC, no sé si es ATC o canal 7 o las dos cosas simultáneamente, también entraría acá. Ahora vamos al sector público no financiero que conforma el gobierno regional o provincial. Acá tenemos regiones, provincia y municipio. En regiones van a poner la región del noroeste como ejemplo, o la región de Cuyo, la Mesopotamia, cualquier región sería un ejemplo acá. ¿Por qué? Porque cuando se arman cuestiones regionales, por ahí hacen acuerdos comerciales para beneficiar a una región en particular, y eso entraría dentro de la composición de este sector público. En provincia me van a poner cualquier provincia como ejemplo, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, cualquier provincia. Y en municipio, vamos a hacer referencia a los municipios de nosotros de Tucumán, Yerbabuena, San Miguel de Tucumán, etc. En lo que hace el gobierno central aparece la administración central y los organismos descentralizados. ¿Sí? ¿Y qué vamos a encontrar nosotros?
En la administración central van a poner cualquiera de los ministerios, que nosotros hemos visto hasta acá. Pueden poner Ministerio de Economía, Ministerio de Salud. Esos conforman la administración central. ¿Sí? Entonces van a poner cualquier ministerio, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, van a poner como administración central. También van a poner, dentro de estos organismos descentralizados, yo les voy a dar ejemplo, pero después lo vamos a analizar, como les decía, cuando analicemos descentralización, van a poner Administración Nacional de Parques Nacionales, como un organismo descentralizado. Es un organismo descentralizado y también vamos a poner, por ejemplo, Administración Nacional de Aviación Civil. Cuando nosotros hemos definido el sector público, vuelvo a esta diapositiva anterior, hemos definido el sector público financiero como el que está conformado por todos los organismos que intervienen en base monetaria, y el sector público no financiero, como el que está integrado por la administración pública, gobierno central, incluye los poderes, también podríamos poner acá el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, y los organismos descentralizados y las empresas públicas no financieras. Cuando hablan de sector público consolidado, que lo pueden escuchar en algunos autores, se está refiriendo a una definición más amplia del sector público que abarca a estos dos, al sector público financiero y al no financiero. Es el cuadrito que hemos puesto acá. Ese sería el sector público consolidado. ¿Por qué lo desarrollamos con tanta profundidad el sector público? Porque toda nuestra materia, les repito, va a trabajar alrededor de este sector público argentino. El Estado argentino, hemos dicho entonces que es el que es encargado de receptar para sí las obligaciones y los derechos como si fuera el sujeto jurídico de esta nación, de este pueblo jurídicamente organizado. ¿Qué implica nuestra materia? Trabajar sobre ese sector público, administrarlo y analizar la contabilidad de ese sector público. ¿Qué ingresa como recursos a estos sectores? ¿Qué sale como gasto para cumplir con las necesidades del Estado? Y en el medio se elaborará un presupuesto para ordenar esos recursos y se va a elaborar y a ejecutar y organizar la contabilidad pública para dejar registradas las operaciones que desarrolla el Estado. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Si yo a ustedes les pidieran un examen, definan el sector público no financiero, tienen que hacer referencia a la primera partecita del cuadro, hasta donde entran las empresas públicas no financieras. ¿Sí? Estuviéramos nosotros en clase, en un pizarrón, yo les marcaría esto como sector público no financiero, ¿sí? Hasta acá. Entonces ustedes dirían, ¿cuál es el sector público no financiero? Yo les pido en un examen que defina el sector público no financiero, definen eso nada más. Y yo les pido en un examen que defina el sector público financiero, es la parte de abajo del cuadro, porque si no está mal, porque si ustedes ponen todo, es como que están definiendo al sector público general de la Argentina. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Vamos a ver qué han puesto en el chat. Efectivo sí, para Marcelo Amaya. A ver, empecemos con ANSES, forma parte de esta administración central, porque está dentro de los organismos que el Estado desarrolla y lleva adelante para satisfacer estas necesidades de seguridad social, que es las jubilaciones, las pensiones y todas las asignaciones que se están pagando ahora. Efectivo sí es una empresa privada, no entra en el sector público, ¿sí?
tienen que buscarme una empresa de crédito, pero que sea estatal. Como han dicho recién, la Caja Popular de Ahorros sí es porque la caja financia y pertenece al Estado. No es privada o tiene una parte privada y una parte pública. YPF también es una sociedad que está en una parte privada y una parte pública. Ustedes tienen que tener en cuenta si la empresa en la conformación, tienen que ir a la conformación, al contrato inicial de la empresa y ver si esa conformación es capitales públicos o capitales privados exclusivamente. En el caso de la SAT es una empresa privada. Ya vamos a ver después, igual que DET, son empresas privadas, de capitales privados que desarrollan y prestan servicios públicos, que es el agua, que es la luz. ¿Y qué hace el Estado? Como le delega a un privado para que lo haga, el Estado se recepta la posibilidad de controlar a través de organismos de regulación, como el ENPRED, el ENRE, no sé si se acuerdan de estos organismos, si lo han escuchado nombrar, son organismos que controlan a la SAT, que controlan a EDET, sobre los servicios que nos brindan a nosotros. Por ejemplo, ha habido una época en donde había muchos cortes de energía. En esos cortes de energía, estos organismos que lo controlan, le establecen multas para que eso no suceda. Porque nosotros como usuarios estamos pagando un servicio y el único que nos puede ayudar o colaborar es el Estado, verificando que estas compañías cumplan con los servicios que están pautados. ¿Sí? Bien. Lotería Nacional también es nacional, y el ERCEP también que ha puesto Florencia son entes reguladores. ¿Sí? Nosotros cuando veamos en Pública 2, si es que ustedes hacen la materia optativa, vamos a ver entes reguladores que regulan los servicios públicos que el Estado debe brindarnos a nosotros. ¿Esos servicios públicos nos debe brindar el Estado? ¿Qué se les ocurre? Que también hemos mencionado en clases anteriores. Ahora están de paro. Si tuviéramos clase en la facultad no tendríamos clase. El transporte. Transporte, los colectivos. Exacto, el transporte de colectivo. El Estado debería brindar ese servicio y como no lo puede hacer por su propio medio, terceriza, lo hacen privados, pero también controla. Hoy en día estamos con grandes problemas de transporte porque están pidiendo aumento. ¿Y en qué se notan los aumentos o en qué se vinculan con nuestra materia? El Estado transfiere algunos fondos para que la actividad le sea más barata, le llamemos así, al empresario. Entonces el empresario nosotros no nos cobra lo que nos debería cobrar el boleto. Como el Estado no está haciendo las transferencias como han acordado, los acuerdos comerciales que hacen con las empresas privadas, se producen estos conflictos en los cuales el usuario es el perjudicado porque se hacen los paros de transporte. Es la única forma en la cual el transporte puede hacer su reclamo y generar así presión para que el Estado resuelva. Bien. ¿Entiende hasta acá todo lo que vamos viendo? Bien. Sí, profe. Ya han visto que yo me aburro rápido, entonces les voy a poner un videito, si lo encuentro, acá está. Para que no se aburran conmigo. Si no me escuchan a mí, esto es como escucharme solamente a mí, por ahí nos aburrimos. Ustedes de escucharme a mí y yo de escucharme a mí mismo. Voy a compartir ahora un videíto de 2 minutitos de diferencia entre el sector público y el sector privado. A ver si les gusta. Dígame si se escucha, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Cuál es el
la gran relación entre el sector público y privado. A ver, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Cómo se relacionarán el sector público con el sector privado? ¿Qué hace, o mejor dicho, de dónde sacan los recursos el Estado en su gran mayoría para poder poner en funcionamiento la maquinaria estatal? ¿De los impuestos? ¿De los impuestos, profe? Sí, así es. Este videito les voy a subir también. Bueno, quiero mostrarles una Profe, mientras proporción. me pone el video, no se le escuchaba lo que hablaba. Ah, bueno, igual ya lo voy a subir. Yo lo que les hacía, le leía el videíto y no se me escuchaba a mí. Claro, no se escuchaba lo que usted decía. Bueno, yo solamente les quería ir mostrando lo que nosotros hemos visto hasta acá en teoría, y acá les quiero mostrar este gráfico que me ha parecido muy significativo y me parece que es muy fuerte para todos nosotros que somos contadores o próximos a recibirnos de contador, porque a la mayoría de ustedes les falta poquitas materias, que es en el presupuesto del Estado la mayor obtención de recursos de dónde proviene. Impuestos directos. Ustedes están estudiando impuestos ahora, ¿verdad? ¿Se supone o no? ¿O en este año tienen que estudiar? No, el siguiente cuatrimestre. No, Bueno, ustedes van a ver impuestos directos, que son los impuestos que se graban directamente sobre los ciudadanos. Por ejemplo, ganancia. Al que le toca ganancia por entrar dentro de la base y dentro de ciertos parámetros, tiene que tributar. Impuestos indirectos como el IVA. El IVA lo pagamos todos nosotros. Cuando compramos una campera, cuando compramos una zapatilla, cuando compramos comida, todas las cosas están grabadas con IVA, salvo algunos conceptos que se los exceptúa por alguna cuestión particular. Pero eso sería un impuesto indirecto. Pero fíjese que la mayor proporción de recaudación del Estado proviene de los impuestos directos e indirectos, o sea, proviene del sector privado, que es lo que estábamos marcando recién. Otra parte proviene de ingresos patrimoniales. ¿Qué sería eso? Por ejemplo, cuando el Estado necesita recursos y vende algo que es propio del Estado. Enajenación de inversiones, compraventa de acciones, de títulos, o transferencia o activo financiero. Activos financieros, por ejemplo, si el Estado hubiese tenido excedente y coloca en alguna bolsa de valores para generar algunos recursos. Esa sería una alternativa de activo financiero. Pero yo lo que quería mostrarle con esta proporción de esta torta es que la mayor recaudación y la mayor proporción de recursos con los cuales el Estado cuenta son con los impuestos directos e indirectos, que es lo que ustedes van a ver en las próximas materias, ¿sí? Entonces, si yo a ustedes en un examen les pregunto cuál es la relación que tenemos entre el sector público y el sector privado, es que el sector público, para poder desarrollar su actividad, necesita que el sector privado le vaya bien. Y ahí vamos a debatir un poquito ahora. En el chat me dicen, si una empresa tiene participación del Estado, sería una empresa pública no financiera, y si completamente es del Estado, es una empresa del Estado. Si es el concepto es, si la empresa es del Estado, es sector público. Si la empresa tiene participación estatal en una proporción, en la proporción que es del Estado es sector público y en la otra proporción es privado, porque no se olviden de que si el Estado es socio, hay una parte pública y una parte privada, ¿sí? Depende de la conformación en cuanto a su capital. ¿Y dónde lo ubicaríamos? De acuerdo a la actividad que desarrollen para Ángel. Si desarrolla una actividad relacionada con la actividad financiera, sería sector público financiero. Por ejemplo, una entidad crediticia. Si fuera cualquier otra actividad que produce algo, va al sector público no financiero. Eso tiene que ver con la actividad, no con el capital. El capital va a determinar si forma parte del Estado o no. Porque si hay capital privado, no es sector público. ¿Sí? Bien, hasta acá, ¿se va entendiendo lo que vamos viendo del sector público? ¿Por qué es tan importante? Repito, porque toda nuestra materia está alrededor de lo que hace el sector público. Nosotros en la materia trabajamos sobre la administración y la organización del Estado en consonancia con ese sector público. ¿Se entiende lo que vamos viendo hasta acá?
¿Alguna Sí, pregunta? profe. Profe, Sí. tengo una consulta. En Sí. el programa estoy tratando de buscarlo el sector público y no lo encuentro, sería un punto de la unidad 1, A ver, porque de espera. ahí, Creo más o que, menos para ubicarme, ya. creo que está en la unidad 1. Un minutito que lo voy a tratar de compartir a ver si lo tengo al programa. ¿Vos lo tenés a mano? ¿Tenés en una computadora o no? No, lo tengo impreso y también Bueno. lo tengo en los archivos de la compu. No, Sí. no, espera, ya lo busco, ya ingreso yo y busco a ver si es que tenemos si lo tenemos acá a mano. Nosotros tenemos, les quería mostrar el aula, pero ya les voy a mostrar en un ratito. Déjenme que busque el material del programa. Eh, Nosotros desarrollamos toda la materia alrededor del sector público y puede abarcar no necesariamente una bolilla, pero bueno, quiero ubicarles igual el programa para que ustedes Claro, lo vean. eso más o menos entendía yo, digo, no es un punto, o sea, concreto en el programa, o sea, se significa que es la base de todo lo que vamos a estudiar. Entonces, como Exacto, que pero quiero así ver lo si lo veo. tenemos definido, porque yo creo que sí lo tenemos definido y que creo que está en la bolilla 1 o en la 2. Esto te quiero ubicar. Ya lo busco el programa en este momentito, lo busco. Estoy buscándolo acá en los prácticos, pero creo que está al principio el práctico. Ya me pasé. Sí, al principio el práctico está. En la unidad número 1, nosotros tenemos pueblo, Estado, Nación, organización del Estado, Constitución. La Constitución es muy importante porque es la norma jurídica por excelencia. Esperen, voy a compartir para que ustedes vayan viendo lo que yo estoy leyendo. Estoy leyendo esto que es de la unidad número 1 del programa. Administración pública, concepto, sujeto, que todo esto vimos en la clase pasada, organización de la administración pública, ley de ministerio. La ley de ministerio es la creadora de todos los ministerios y eso va cambiando año tras año o va modificándose en algunos detalles porque es una cuestión muy política, y que ya lo hemos charlado también. Lo que yo les pedí que vayan viendo ustedes, concepto de poder, gobierno, soberanía, autonomía, todos estos conceptos yo les he dicho que es una cuestión que vayan armando ya como si fuera un pequeño Como un diccionario de la vocabulario, materia, digamos. sí, su propio vocabulario. Administración pública, ambiente social y político, hemos hablado de Hacienda la clase pasada, hemos hablado de todas las normas, con lo cual hemos terminado la unidad 1. En la organización de la Hacienda Central aparecen los órganos máximos y sus funciones, que son el Poder Ejecutivo, la conducción, la autoridad, los órganos secundadores, que es la gestión ejecutiva, servicio administrativo, organización horizontal y vertical, departamentalización, órganos consultivos. Creo que ustedes han visto la organización horizontal y vertical en las clases prácticas, formas en las que el gobierno ejecutivo se realiza, centralización y descentralización. Por acá entraría el sector público, régimen de presupuesto, patrimonio contractual de la administración, fondo fiduciario, que es lo que vamos a desarrollar un poquito más adelante, los distintos tipos de contrato de fideicomiso, régimen de órgano contable y servicios administrativos. Está dentro de lo que es la unidad número 2. Porque ya en la unidad 3 aparecen las haciendas descentralizadas y paraestatales. No está definido puntualmente como sector público, pero abarca, como digamos, la razón de ser del Estado, en el cual se organiza y se lleva adelante la materia, ¿sí? Podríamos ubicarlo dentro de acá de la organización de la Hacienda Central. Perfecto, profe, gracias. Bien. Como ven, ya vamos desarrollando más o menos 2 bolillas. Vamos a continuar con el Power. Si tienen preguntitas, las van poniendo acá en el chat para que avancemos sobre la materia. Voy a volver a compartir la pantalla, así seguimos con el Power. Si tienen alguna duda, ya saben, lo van escribiendo en el chat y vamos viendo. Después les voy a mostrar un poquito cómo hemos avanzado nosotros con el aula, para ver si tienen alguna duda y si se entiende. Bien. Nosotros hemos analizado entonces las normativas aplicables,
Hemos hablado recién del sector público, estoy volviendo. Esta es otra forma de presentarlo en el sector público, pero les quiero mostrar ahí, si nosotros tuviéramos que hablar del sector público, por ejemplo, de una provincia, desagregaríamos, acá está el ejemplo de la Cava, de Buenos Aires. Desagregaríamos sector público nacional, sector público provincial, no sé si lo leen ahí, que dice Cava, y sector público municipal. Esa sería una forma también de presentarlo al sector público. Lo puse como ejemplo. Pero el que ustedes tienen que estudiar como general es este cuadrito del sector público financiero y no financiero. Avanzamos sobre este tema. Los fondos fiduciarios les voy a explicar resumidamente de qué se trata, pero después vamos a desarrollarlo en una bolilla en particular porque es un tema específico. Cuando el Estado necesita desarrollar alguna actividad que por ahí no la conoce muy bien o no la desarrolla específicamente y necesita desarrollarla de manera más técnica o más especializada, o básicamente quiere proteger una actividad, puede utilizar esta figura de los fondos fiduciarios. ¿Qué es un fondo fiduciario? Es un contrato en el cual un fiduciante, que es el Estado, transfiere la propiedad fiduciaria de bienes al contrato del fideicomiso. Esto va a constituir un patrimonio separado del patrimonio del fiduciante, que es el Estado. Vayan anotando esos detalles porque a ustedes les va a servir para cuando estudien. Y aparece un fiduciario en escena, que es el que posee o administra la propiedad fiduciaria de estos bienes que le han transmitido, a los efectos de que la administre de manera eficiente, lo haga de manera prolija. En ese mismo contrato van a aparecer otras figuras que son el beneficiario y el fideicomisario. Le voy a repetir de nuevo. ¿Qué es el beneficiario? Es el que al cabo del contrato va a recibir el beneficio de los bienes que ha generado este contrato de fideicomiso. ¿Qué es el fideicomisario? Es el que recibe los bienes al finalizar el fideicomiso. El beneficiario recibe los beneficios y el fideicomisario los bienes. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, el Estado transfiere a un fiduciario fondos para que éste lo administre, esos fondos. La ganancia de esa administración la recibe el beneficiario. Y los bienes que queden después del contrato los recibe el fideicomisario. Muchas veces la figura del fideicomisario y del beneficiario coinciden. Reciben los beneficios y reciben los bienes, pero no necesariamente. Hay un caso que se ha empleado en Tucumán, por ejemplo, en la cual interviene precisamente la Caja Popular de Ahorro, porque hay un contrato que se denomina de administración financiera, en donde el fiduciante es el Estado de la provincia, o sea, Tucumán, en anotarlo como ejemplo, le transfiere fondos que constituyen el patrimonio en el fideicomiso, que trata a la Caja Popular de Ahorro, que sería el fiduciario, para que la caja le dé los beneficios a un beneficiario que puede ser un municipio o una comuna. En Tucumán, a lo largo de la historia ha sucedido, las comunas están quebradas, por decirlo de alguna manera, o no tienen recursos, o están mal financieramente. Entonces, si entraba plata a las cuentas de la comuna, por ahí no podían cancelar ni siquiera los sueldos. Entonces, lo que se empleaba es esta figura del fideicomiso para que la Caja Popular de Ahorro interviniera protegiendo fondos de las comunas. Ese es un ejemplo que les puedo dar. Un ejemplo de la actividad privada. Ustedes deben haber visto algunos edificios, por ejemplo, en donde se hacen fideicomisos. Entonces, los fiduciantes transmiten recursos al fideicomiso. Por ejemplo, todos nosotros queremos un departamento, entonces aportamos en pozo a ese contrato de fideicomiso, ponemos plata, hay un fiduciario que lo administra, no es el ejemplo más feliz en este momento, pero es un ejemplo, administra esos fondos, hace el edificio, y al cabo de un tiempo determinado el fideicomisario coincide con el beneficiario que es recibiendo su departamento por el cual ha invertido. Ese contrato de fideicomiso es de inversión de propiedades. ¿Por qué? Porque hay distintas modalidades de fideicomiso. El que yo les di de ejemplo recién de la Caja Popular de Ahorro es un contrato de fideicomiso financiero.
el que le acabo de nombrar es de fideicomiso de administración de propiedades o de inmuebles. También el contrato de fideicomiso de seguro. He leído en algunos autores, por ejemplo, Lenardón es un autor que escribe mucho sobre fideicomiso, y él plantea que hay una alternativa de contrato de fideicomiso financiero cuando, por ejemplo, una persona le arma un plazo fijo y le da al banco la potestad para que él lo administre y al cabo de cada uno de los vencimientos vaya renovando automáticamente los intereses del plazo fijo. Si pasa el tiempo y yo muero, por ejemplo, el banco tiene la obligación de dar ese plazo fijo al que yo designé como beneficiario. Ese es un fideicomiso de administración financiera. ¿Qué ha hecho el banco? Administró los fondos que yo les di durante un tiempo X y al cabo de un tiempo determinado, cuando yo fallezco, le tiene que dar al beneficiario ese plazo fijo. Está administrando los fondos que yo les pedí. ¿Se entiende el contrato de fideicomiso? ¿Se entendieron los ejemplos? ¿Hay alguna duda? Profe, en el caso que usted, en el ejemplo que usted dio del inmueble, en ese caso los fiduciantes serían iguales que los beneficiarios. Son lo mismo, digamos. Esteban está hablando, ¿verdad? Sí, profe. Fiduciante sería el mismo que el beneficiario, sí. Yo estoy transmitiendo recursos para que otro lo administre y al cabo de un tiempo determinado me entregue el departamento, sí. Gracias. ¿Se entiende la idea por qué traemos fideicomiso al Estado? El Estado está usando esta herramienta administrativa del sector privado para un beneficio de las bondades o de las ventajas que tiene el sector privado en el sector público. Por ejemplo, se han hecho, con fondos de fideicomiso, se han hecho hospitales. El Estado le transfería plata a un administrador para que construya un hospital público. ¿Sí? Los beneficiarios de ese hospital vamos a ser todos los usuarios que lo podamos utilizar. Y el fideicomisario, que es el que va a recibir los bienes, en definitiva puede ser la provincia a la cual se le hace el hospital. El fiduciario lo único que hace es administrar los recursos para lograr concretar la obra del hospital. Bien. Avanzando con el tema del sector público, entonces hemos dicho que el sector público financiero y no financiero, uno comprende banco y entidad financiera y el otro comprende todas las demás actividades que no están incluidas en el sector público financiero. Si se les diera a ustedes para clasificar organismos, tienen que ver la actividad que desarrolla el organismo. Si es una actividad financiera, entra en el ejido del sector público financiero y por descarte, si no queda en el sector público no financiero. Yo acá les puse los poderes, porque en una de las partecitas que hemos leído recién del programa, les pide que defina el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo, como ustedes saben, corresponde al presidente de la nación, se encarga de administrar el Estado, de cumplir con todos los intereses del Estado argentino, es el responsable de la administración general del país. ¿Sí? Dentro de ese ejecutivo después aparece el jefe de gabinete, que es alguien al que le dan potestades, le dan ciertas facultades, es nombrado por el presidente, y que prepara y convoca todas las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia del presidente. Es el que ejerce la administración general del país y junto con los demás ministros refrenda o legaliza todos los actos del presidente por medio de su firma. Es el que envía al Congreso el proyecto de la ley de ministerio y del presupuesto nacional previo al tratamiento en la reunión de gabinete. O sea, el jefe de gabinete es una figura importante que ha cobrado mucha importancia en la época de Menem. Es el que le ha dado los amplios poderes, no sé si se acuerdan, y ahí aparece la figura del jefe de gabinete, que es como el que nuclea a los otros ministros. El poder legislativo está conformado por cámaras, una cámara de diputados que representa al pueblo, son elegidos directamente por el pueblo, y dependiendo del número de cantidad de habitantes, a los fines electorales el país se divide en distritos, eligiendo cada uno de ellos los candidatos en forma proporcional al número de habitantes. Duran 4 años en su cargo y se renuevan por mitades cada 2 años, pudiendo ser reelegidos. La Cámara de Senadores es una cámara representada hacen la representación provincial, está compuesta por 72 senadores, 3 por cada provincia, 3 por la ciudad de Buenos Aires. La presidencia del Senado recae en el vicepresidente de la Argentina, careciendo este de votos, salvo en caso de empate.
Cuando hay empate en el Senado, el que desempata es el vicepresidente. El presidente provisional del Senado es quien reemplaza al presidente del cuerpo en caso de ausencia o vacancia de acuerdo a la ley de acefalía. Esto llamado a suceder al presidente de la República Argentina en tercer término. ¿Qué significa? Nosotros no somos inmortales, o sea, hay presidente, vicepresidente, y puede suceder que haya algún problema, alguna cuestión personal en la que tenga que reemplazar uno a otro, entonces ese orden y esa prelación está prevista también y ordenada en el ordenamiento estatal. Con respecto al Poder Judicial, la función jurisdiccional consiste en la aplicación de la ley a los efectos de resolver controversias, litigios o causas, como dice la Constitución. Otra función importante es el control de la constitucionalidad de las leyes del Congreso y los actos del Poder Ejecutivo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el único tribunal que crea la Constitución. Sus miembros son nombrados por el presidente con el acuerdo del Senado. Al ser federal, nuestro país coexiste el Poder Judicial federal, que ejerce en todo el país, junto con el Poder Judicial provincial. ¿Sí? La administración pública es la estructura entonces que asume el Estado, como hemos venido ya hablando durante todas estas clases, para cumplir con sus funciones y comprende con toda la organización y dirección de las personas. Tenemos una administración central en donde aparecen los poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y organismos descentralizados, como por ejemplo recién ha mencionado su compañero, el ANSES. Todo lo que hace a funciones que desempeñan los distintos organismos del Estado para satisfacer esas necesidades de la población es lo que va a formar parte de esa administración pública. Cuando nosotros analizamos a la administración pública, su diseño tiene que ver con factores poblacionales, con la cantidad de personas, con la edad, con la mortalidad, factores geográficos, condiciona también la cuestión geográfica de la administración, factores sociales, personalidades políticas, son características que en definitiva van marcando cómo va a ser la administración en cada uno de los estados. ¿Sí? Los órganos máximos en la hacienda pública, a los cuales les corresponde su función y las competencias de la organización del Estado, tiene que ver con el estudio de aquellos elementos que le dan vida y razón de ser a la hacienda. Ustedes van a encontrar algunos autores que hablan de el órgano volitivo, el órgano directivo, el órgano moderador. Cuando hablamos de órgano volitivo es el que en el cual reside la voluntad del pueblo, porque ya sabemos que el pueblo no delibera sino a través de sus representantes. Ahí vamos a encontrar el poder legislativo. Cuando hablamos del órgano ejecutivo, es el que ejecuta, el que administra, el que hace la administración del Estado por excelencia, ahí encontramos al presidente. Y cuando hablamos de un órgano moderador, es el que interviene como nexo entre ambos. Hace que se cumpla con la administración del Estado, pero dentro de la normativa y de las leyes previstas por la Constitución. ¿Sí? Entonces sería el Poder Judicial el moderador. Acá tenemos entonces lo que estábamos mencionando como órganos volitivo, directivo y ejecutivo, en cuanto a las funciones que le competen y el paralelismo que podríamos encontrar entre una hacienda pública y una hacienda privada. El órgano volitivo en la hacienda privada, al ser unipersonal, la voluntad reside en el dueño de esa empresa o de esa hacienda o de esa sociedad o el grupo de accionistas. En cambio, en la hacienda pública se dice que el órgano volitivo reside en el Congreso. Otros autores hablan de la Asamblea o Convención Constituyente, que es la que crea la Constitución, pero en definitiva nosotros nos guiamos por la versión de Achabayán, es el Congreso porque la voluntad del pueblo reside a través de los representantes que tenemos en el Congreso. El órgano directivo es el que dirige, el que administra el Estado. Para nosotros es el poder ejecutivo, es el presidente. Y en el caso de la hacienda privada es el director, que es el que organiza la empresa. El ejecutivo es el que ejecuta, está representado para Achabayán por un conjunto de funcionarios encargados de administrar el Estado. El Ejecutivo también se podría decir que es el presidente y todos los ministros, todo el equipo con el cual el presidente se encarga de administrar el país. Y en el caso de la hacienda privada, se dice que el Ejecutivo está presidido por un directorio y un grupo de gerentes que son los que ejecutan las funciones que han sido determinadas por el dueño de la empresa.
Acá les establecí una serie de normas para terminar esta diapositiva. Y la prelación es la Constitución, es la norma suprema por excelencia en nuestro país. La crea una convención constituyente. También vamos a tener como referencia nosotros para la materia la ley 24.156, la ley de ministerios, que es la que crea los distintos ministerios, la ley de presupuesto, que ustedes la van a desarrollar después con los profesores en la práctica, en donde vamos a ir elaborando el presupuesto o un modelo de presupuesto de la nación. También van a leer con los profesores los decretos, las resoluciones y las normas y las distintas disposiciones que van emergiendo en orden de jerarquía, digamos, de esa organización o esa estructura que ustedes ya han visto en la práctica. Ustedes hasta acá deberían tener en su cabeza la idea de que la estructura del Estado a nivel horizontal son órganos con el mismo poder o con la misma capacidad de funcionamiento, y para abajo se va organizando de manera vertical, con una gradación menor en cuanto a poder, pero que tiene que ver con la ejecución de las tareas en particular. Bien. Acá me pusieron un listadito de los chicos que estaban, me parece que tenían problemas de conexión. Bien, no sé si hay alguna consulta antes que compartamos. Tenemos al profe Méndez acá en la clase también. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Disculpe que me sumé tarde, pero bueno. No, no hay No, problema. justamente cuando usted hablaba de cómo va la escalera con respecto a la sucesión de la figura del presidente, no nos olvidemos que en el año 2001 Argentina tuvo una sucesión de presidentes. En menos de un mes tuvimos 4, si mal no recuerdo. ¿Se acuerdan? Cuando renunció el presidente de la Rúa. Así que en ese caso era un ejemplo, digamos, aplicable a ese ejemplo. Hemos tenido presidente por 2 días y eso nos ha significado caro a nivel de país, porque le genera derecho a los que ocupan esos cargos y jubilaciones de ¿Cómo privilegio. olvidarlo? Dice Diego Cardoso, ¿cómo olvidarlo? Y eso genera una serie de privilegios que para nosotros es caro como ciudadanos, digamos, porque todas estas personas que ocupan estos poderes después tienen estas jubilaciones o pensiones de privilegio, llamemos así, por el hecho de haber desempeñado una función pública. Y eso significa un costo que tiene que pagarse con los impuestos que pagamos todos nosotros. Gracias, profe, por su aporte. La lista me imagino que son los chicos que dicen que no han podido ingresar o que no han estado ingresando a la reunión, así que para el día jueves lo vamos a resolver, vamos a ingresar para Diego Cardoso una lista ya vamos a ingresar por la otra cuenta de la universidad, a ver si es que así pueden ingresar todos sin tener ningún inconveniente. Bien. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran desarrollar, algo más que quieran comentar? Voy a compartirles en un ratito un pequeño trabajito que hice para ustedes. Pero bueno, quiero saber si alguien tiene algún comentario, algo que quieran acotar. ¿Se entendió lo que veníamos viendo? Veníamos desarrollando las clases, particularmente lo que hemos venido trabajando hasta acá es la unidad número 1 y la unidad número 2. Quiero saber si se entiende, si está claro, si hay alguna duda. Sí, se entiende, profe. ¿Se entendió todo? Sí, profe. Sí, profe, se entendió todo. Profe, le hago una consulta. Bien. Sí, profe. Bien, hagan la consulta. Yo estoy tratando de copiarles Le quería un enlace preguntar- del trabajito que les acabo de hacer, a ver si lo pueden trabajar ahora en un ratito antes que terminemos la clase. Sí, dígame. Le quería preguntar si para la próxima clase usted va a subir las diapositivas al aula virtual, digamos, para que ya uno las vaya teniendo y, digamos, de lo que usted va a dar, ¿me entiende? De modo que uno lo vaya teniendo. Estas diapositivas están Porque creo que subidas esta al aula. Sí, ya estaban, pero yo estaba confundida porque la clase pasada no había entrado, entonces digo, no sabía de qué clase era, entonces le consulto si la próxima clase también va a subir previamente las diapositivas, cosa que uno ya la imprima y las vaya completando con lo que usted dice, porque a veces anotar todo, digamos, como que
no llegás con el tiempo para tomar nota de No, todo. no, no, Pero estaría Carolina, bueno. en eso hemos quedado para la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Hemos quedado en eso? Ah, claro, yo no entré a la clase No pasada. entraste a la clase pasada. En eso quedamos en la clase pasada, que les quiero mostrar, a ver si la tengo habilitada al aula, les quiero mostrar. En eso hemos quedado en la clase pasada y que ya está subido el material del miércoles. Profe, gracias. Miren, esta es nuestra nueva aula, que ahí tenemos una carita nueva. Para el que ha podido ingresar al aula y ya ha visto, tenemos un tablón general de la información general, las clases teóricas, quiénes somos nosotros, que somos los profes, estamos acá, todos nosotros, y hay un pequeño currículum de cada uno de nosotros. Ahí está la profe que les habla, y el profe Méndez todavía no me mandó su currículum, así que no está subido, no es que no los he querido subir, aprovechamos y así le decimos al profe que tiene que mandarme el currículum. Acá vamos a poner los links de enlace, videos de las clases que todavía no subí, que ya les voy a subir, material de las clases teóricas, me muestro para la señorita Carolina, que no ha entrado al aula. Ahí está la unidad número 2, y ahí está la unidad número 5, que es del miércoles, del jueves. Bien, profe, muchas gracias. Así que el jueves la imprimen a esta, porque esta es la que desarrollamos hoy día. Bien. Ese es, digamos, Profe, dice que el tiempo ha terminado en el juego, disculpe. Ah, ¿en serio? No me diga. Le he puesto mal el horario, entonces. A ver. Ya le veo si le puedo configurar un poquito en el horario, esperen un minutito. No se vayan, porque la idea es que hoy día lo hagamos. La idea es que yo lo había puesto para las 4:45, ¿saben por qué? Porque quería que lo veamos al resultado, acá en línea. Ahí está, ahí lo actualicé. Que sean si pueden entrar ahora. ¿Ahí pueden entrar? Sí, profe, ahí podemos entrar. Perfecto. Ahí voy a compartir la pantalla porque yo también estoy entrando para que se vea. ¿Sí? La idea es que podamos trabajar, digamos, con esta forma, esta nueva modalidad, para que todos vayan practicando. Para el que no ha estado el día jueves, como Carolina, se pone acá el nombre de ustedes y ponen empezar. Y les va a ir apareciendo preguntitas para que contesten. Tienen poquitos segundos, porque la idea es que se pongan nerviosos y contesten. No, es para que vayan practicando, así algo parecido va a ser el examen. Les dan una pregunta y las opciones para seleccionar. Yo voy a ir trabajando con ustedes en clase así lo van a ver. Algunos ya han ido contestando, muy bien. ¿Quién transmite la propiedad fiduciaria? Yo voy a dejar pasar el tiempo porque si no ustedes me van a copiar. ¿Quién transmite la propiedad fiduciaria de los bienes? ¿El fiduciario, el fideicomisario o el fiduciario?
va posicionando, ¿sí? Y ustedes la clase pasada me decían si es que daba el orden. Yo ya tengo el orden de posición del juego anterior. Ya voy a ver si les puedo compartir, a ver quién ganó en el anterior. ¿Lo han podido hacer? ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿Les ha parecido bien el tiempo? ¿Les ha parecido cortito? Por sí, pero a mí me pareció cortito el tiempo. Eran muy largas las preguntas. 20 segundos. La clase pasada me han dicho que era tiempo de más, entonces ahora le hemos puesto 20 segundos a todas las preguntas. Es que las oraciones son distintas, las preguntas. Esta tenía más contenido para Son leer. largas, claro, son largas las preguntas para leerlas. Bien. Ahí Samir dice que para él estaba bien el tiempo. Bueno, vamos a ver cómo han salido posicionados para la clase pasada, la clase que viene. Bien, este jueguito no es para que se asusten, no es para que yo los desapruebe, les digo porque hay chicos que no hacen el intento. La idea es que participen, porque es una forma en que ustedes se van poniendo a prueba, y cuando estamos en la clase van prestando atención, y a ustedes les sirve para fijar por ahí algunos conceptos que nosotros después sí preguntamos, o en los exámenes o en los finales, ¿sí? Entonces, por lo general, las preguntitas que yo pongo acá, es para que ustedes marquen en su cabeza los conceptos que son como más importantes y que yo sí o sí necesito que ustedes los tengan frescos a la hora de rendir. Bien, la clase termina unos minutitos antes. Si tienen alguna duda, alguna acotación, alguna sugerencia, ya saben que son bienvenidas. Les quería mostrar, antes que se vayan, no se me vayan todavía, les quiero mostrar, voy a ver si es que le puedo compartir la pantalla. Hay un foro de consulta que vamos a armar con los profesores, tanto de la práctica como de la teoría. La teoría por lo general le voy a ir contestando yo, pero le puede contestar también cualquiera de los profes, eso no hay problema, acá no hay problemas de cartel, en esta cátedra somos todos muy partícipes, así que todos participamos en todo. En las clases prácticas ya he creado un foro de consulta sobre el Estado y sobre la jerarquía de las normas. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Entrar a la sala, y si tienen dudas, escriben acá. Entonces ponen enviar a la sala, y cualquier profe les va a poder contestar, si es que hay dudas, como para que sea más dinámica las respuestas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Eso es algo que hemos creado, digamos, ahora, este fin de semana, como para crearles salas de consulta y foros de consulta sobre los distintos temas que vayamos desarrollando. Tanto de la teoría como de la práctica, que me parece que va a estar bueno para que ustedes lo puedan ir utilizando y empleando por cualquier duda, cualquier contingencia, y no tengan que esperar hasta las reuniones con los profesores. En la medida que los profes ingresen a la sala, van a ver las consultas y las van a contestar, y nos queda para todos ahí. Bien, por mí no hay ningún otro comentario, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, algún comentario, cualquier sugerencia, cualquier cosa que a ustedes les parezca que sea conveniente o que les sume, salvo la grabación de las clases que ya les voy a subir. Nos pueden preguntar, nos pueden mandar mensajes, ya saben que no hay ningún problema, y nos damos por finalizada la clase. ¿Sí? Siguen cuidando y nos vemos el jueves si Dios quiere. Gracias, profe. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.